Con Miguel Boyano. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches. Todo lo que explicábamos de lo que... Y está Mariano Gordich. Mariano, ¿cómo estás? También buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, a todo esto que explicábamos hay otro costado, que es la economía, que es lo que Paulo dijo también. Bueno, hay geografías sociales argentinas donde es preferible, miren lo que voy a decir, que estén en la zona del barrio a que estén en su propia casa, porque viven hacinados, Claro. porque no tienen agua corriente. Esa es la otra realidad. Así O se paran gente... los barrios carenciados, enteros. Claro, claro, y después tenés mucha gente que vive de la diaria, del cuentapropismo, de lo que va generando, desde un kinesiólogo, una dermatóloga, infinidad de profesiones. Miguel... A ver, dos casos, Sí. te digo, simples, ¿no? Sí. Uno de negocio de venta de computación, que está en el interior del país, en una provincia, y está trabajando a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque, a ver, necesita pagar sueldo, tiene un empleado, necesita pagar sueldo, y la gente hoy necesita a su vez que le arreglen la computadora, porque si se tiene que quedar en su casa, Exacto. no le anda la computadora, es estratégico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y está atendiendo a puertas cerradas. Otro caso de una librería acá en Capital Federal, también está atendiendo a puertas cerradas cuando quiso ir al banco para que le den el plan de pymes, ¿no? Para poder pagar a los empleados El crédito. con el crédito del 24%, y le dijeron, no, como vos sos autónomo, no incluye esto para autónomos. Quiso contribuciones patronales, Espera, raras, lo ahora grafito, vuelvo, y le dijeron, espera, no, eso Mariano. es para el mes que viene. Ahora vuelvo Y dijo, con bueno, la a ver, micro- tengo con la que abrir micro- con la a puertas microeconomía. cerradas, Espérame. pero abro. Y la gente Espérame le un agradece minuto, no escucha, ¿no? que haya abierto, porque dice, uy, a ver, a mis hijos le dan Sí, para a ver, hacer la espera. tarea en el colegio, Espera. las clases A ver. virtuales, y necesita imprimirlo, y la gente no tiene No. impresora en sus casas. Sí, Entonces a ver, está no, bueno, a ver, imprimiendo ahí y busquemos, decía, la arreglémoslo gente me agradece, técnicamente, con porque esto si no esto, podemos al menos- tener diálogo con... El tema Con de Mariano los no. bancos, Fabián, A ver, es algo espera que quiero hablar con Boyano, porque Mariano está para hablar del micro, pero Boyano para hablar de la macroeconomía. A ver, ¿estás ahí, Miguel? Sí, acá está. Acá te recuperamos. Miguel, preguntarte cómo estamos, es muy genérica la pregunta, en materia económica, pero sí, ¿cómo estamos? Un pantallazo primero general. Bueno, yo escuchaba todo lo que decían. Obviamente, no podemos tener un buen diagnóstico sin tener la cantidad de testeos. Por algún motivo habrá, quizá vos lo sepas mejor que yo, por qué no hay los testeos suficientes. No sé si es una cuestión de recursos. Pero, en principio, la cuarentena se hizo lo suficientemente temprano como para tener buenos resultados. La macana es que no sabemos la fidelidad de los datos porque no hay suficientes testeos. Vos me dirás, eso tiene más una connotación médica o de salud que la cuestión económica. Y yo en realidad digo más o menos, porque si no tenemos esa información, tampoco sabemos en qué momento podemos permitir que ciertas actividades vuelvan a funcionar. Entonces está muy ligado. Si no tenemos testeos, no tenemos la información correcta para saber cuándo vamos a poder dejar que algunas actividades vuelvan a funcionar normalmente. Y al final, estar en aislamiento, quedarse en tu casa, es un lujo que se pueden dar algunos. Yo me lo puedo dar, habrá varios que se lo pueden dar, pero hay una parte muy importante de la población que no se puede dar el lujo de quedarse en su casa porque vive al día o porque simplemente su actividad requiere que le esté en ese momento. Nosotros vamos a poner el ejemplo de un mozo que tiene una parte importante del ingreso, que no es solo el sueldo, sino las propinas. Entonces, obviamente está interrelacionado. Ahora, si me dejás que agregue una cosa más de cómo estamos, Sí. bueno, fíjate una cosa, ya tenemos prácticamente el dólar en 100. Bueno, en noviembre del año 2001 vos podías comprar con un peso un dólar. Hoy con un peso podés comprar un centavo de dólar. Es decir que el valor, el poder adquisitivo del peso cayó un 99% comparado contra el dólar. Es decir, esto es lo que pasa cuando los políticos, y esto incluye a todos los políticos, porque pasaron todos los partidos que uno puede imaginar por el poder, abusan de la impresión de moneda, y eso es lo que termina siendo el Banco Central, termina siendo un instrumento de la clase política para seguir gastando, y después los políticos dicen, ¿por qué el argentino quiere el dólar? El argentino no quiere el dólar, el argentino quiere huir del peso, y la muestra está en que en menos de 20 años se destruyó el 99% del valor del peso. Nadie quiere pesos, y no hay nada que vaya a indicarnos
Está bien, eso vaya pero a Miguel, cambiar. hablando del momento hoy, digo, Sí. ¿qué números tiene la economía? Porque aclaramos una cosa, la economía argentina no venía en crecimiento, venía en recesión pre-epidemia. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar el día que un día nos iremos Mira, de la cuarentena? ¿Qué va a yo te voy pasar? a- ¿Con qué nos vamos a encontrar? Yo creo que te voy a dar una respuesta razonable. La respuesta razonable es que no se puede saber. Si vos tenés estimaciones totalmente disímiles en Estados Unidos del impacto de esto, imagínate en Argentina, donde además de todo esto, fíjate que vos tenés parate económico, que vas a tener menos producción porque simplemente de bienes y servicios, simplemente no se pueden realizar las actividades. En paralelo estás teniendo una inyección monumental de pesos. Bueno, no se necesita tener un coeficiente napoleónico para darse cuenta que si menos bienes y más pesos, eso va a terminar yendo a precios. Tenemos más papelito dando vueltas, menos bienes, suben los precios. Así que, A ver, para quien nos está viendo, la lógica sería, porque hablaste del dólar. El dólar hoy, el dólar para empresas cerró a 94. Lo que está diciendo el casi 100, está diciendo Miguel, el famoso contado con liqui. El otro creo que no hay mercado, ¿no? El de los pobres, el dólar blue de los pobres. el dólar blue no hay mercado. No hay no hay mercado. El otro tema es este. Vos lo que estás marcando es que va a haber una inflación, vuelve la inflación importante a Argentina. Y yo creo que pensar que en el 2020 vamos a tener una inflación inferior al año pasado es voluntarista. Vamos a tener Miguel, inflación. Esperá que tenemos el dólar, esperá, que es lo que decía Miguel. El 3 de marzo, primer caso. Es muy interesante este cuadro, ¿eh? El oficial a 64, hoy está a 67.07. Sí. ¿eh? Fíjate una cosa El más. solidario pasó 83,86, que es con el impuesto, a 87. Este dólar están pidiendo sectores de turismo y todo que sea eliminado. No, y Una las cosa- personas que se quedaron afuera, Y le que saquen sean el afuera 30 también. porque- Déjame agregar una cosa. Sí. En la época que estaba Kicillof de ministro de Economía, tenías la misma situación que ahora, pero con un cero menos. El oficial estaba más o menos en la zona de 6 y el contado con liquidación en 9, 9. cerca de 10. Cuando vos tenés una brecha tan grande, lo que empieza a pasar es que la cadena de pagos deja de funcionar. Hoy no funciona porque no tenés actividad, pero si vos tuvieras actividad, esta brecha ya hace que hay cosas que no pueden realizarse, hay actividades que se frenan. Entonces hoy vos tenés esta brecha enorme que se suma al parate que te genera el coronavirus. Pero ya esta brecha hace que muchas actividades se vuelvan inviables. Así que hay que tener en cuenta, ¿qué quiero decir? En definitiva, si el dólar contado con liquidación sigue subiendo, el dólar oficial mayorista en 64, 65 va a seguir subiendo porque no 67. hay otra manera de que suceda. Bueno, ¿no? poné de vuelta la placa, a ver, Claro. poné de vuelta la placa. Yo la interrumpí a Débora. Está en 67.07. Uno no mira tanto este número, pero mirá, de 64 a 67. Bueno, pero es el que no- para ser el oficial que no en un país, no, pero es el dólar de importaciones. Sí, el de importación. Para un país con cepo, con super mega cepo, Sí. es no menor. Débora, vos ibas a preguntar algo. Miguel, estabas diciendo también recién el tema de la emisión monetaria y el vínculo con la inflación. Ahora, en este contexto, ¿no?, de una economía parada por el aislamiento y por la cuarentena y para preservar la salud de todos, ¿qué alternativa tenés vos para, de alguna manera y de a poco, a medida que esto pase, sea cuando fuese, inyectar algo de dinero en la economía y dinamizarla? Débora, la pregunta que vos haces es la correcta y la respuesta es que lamentablemente vos no tenés nada porque los países que han hecho más o menos a lo largo de su historia los deberes tienen o ahorros o capacidad de financiarse con deuda o una moneda razonablemente valiosa que la gente la quiere. Argentina no tiene ahorros, no tiene nadie que le preste y nadie quiere el peso. Con lo cual, no tenés una manera de paliar esto. Es casi como que me preguntes, che, Miguel, ¿qué hago? Porque yo hice la choza de paja y ahora viene un huracán. ¿Qué hago? ¿Y sabés qué te voy a decir, Débora? Nada haces. No podés hacer nada, la choza ya la hiciste de paja. No, bueno, Miguel, pero dale, ¿qué hago? ¿Y qué querés? La tendrías que haber hecho, no, pero no la hice. Y bueno, paciencia, no hay respuesta. Porque todos los deberes que tendría que haber hecho, no los hiciste. Ahora, además de todo, tuviste la tragedia que te golpea el coronavirus. Bueno, Miguel, todo te va a quiero- observar. Quiero preguntarte sobre algunos vaticinos que escuché hoy de algunos economistas, ¿no? En un momento en el cual supuestamente estábamos renegociando o por renegociar una deuda que nos exigía un ahorro en el gasto del Estado,
no hablo de la inversión, sino del gasto, de las cosas que se podían achicar. Y sin embargo se prevé un Estado que va a terminar siendo más grande todavía que el que teníamos. ¿Esto es así? Buena pregunta. Mira, Ernestina, acá el problema principal, esto hay que decirlo también, Alberto Fernández, el gobierno, por más que hubieran tenido al mejor equipo del mundo, no tenía ni tiempo material de reestructurar y renegociar la deuda. No había tiempo, estaba contrarreloj. Y en marzo le termina estallando el problema del coronavirus y la renegociación de la deuda con Argentina pasa a ser prioridad 58 para los países. Claro, por eso nos termina en un Estado más grande. Esta situación que nos obliga a un Estado que se ocupe de todo, ¿termina indefectiblemente en un Estado más grande? Bueno, yo creo que no, pero por otros motivos. Yo creo que van a intentar que sea un Estado más grande, pero fíjate que lo más que se le ocurre a la clase dirigente en una economía que está en terapia intensiva o peor, es decirle, vamos a subir más impuestos. Realmente yo no sé quién los asesora, pero es para decir, eso es todo lo que se les ocurrió. ¿Quién está? Vicky Donda, Carlotto y Delía ahí haciendo la política económica. No se entiende realmente. Te agrego algo, Miguel, te agrego algo casi de sentido común. Yo llamo a la cuarentena que arranca el lunes la cuarentena inteligente. Tuvimos la cuarentena como se pudo, a las apuradas. No somos especialistas en cuarentena. No. Y ahora viene la cuarentena inteligente. ¿A qué llamo cuarentena inteligente? Que los bancos. En ningún país del mundo se cerraron los bancos. En Argentina sí. Y el cierre de bancos desfinanció al Estado. Porque muchísima gente paga un montón de deudas con el Estado, impuestos, tasa, contribución, lo que ustedes quieren, físicamente en los bancos. Claro, y hoy no puede. Bueno, Lo mismo agrego, los Rappi, ¿cómo se llaman? Perdón. Los Rapipagos, todo eso que le quieran poner. Yo sé que creo que van a seguir cerrados. Yo les diría, mira, ¿pero qué querés? ¿Tener una cola en la calle? Todo lo que dijiste hace media hora estás diciendo lo contrario. Sí. No, estoy diciendo que el Estado está, el Estado Nacional, los Estados provinciales, los Estados locales se están o Miguel me va a decir, ya están desfinanciados. Entonces, generá mecanismos para que aquel que te puede pagar impuestos lo pueda hacer. Bueno, hay un dato, Miguel, te supo. A ver, Miguel, sí. Ahí ya te deja de manifiesto algo, que es el conflicto de todo lo que es el sindicalismo bancario con las billeteras virtuales y todos métodos de pago digitales, que, bueno, por querer tener justamente la presencia física, ahora nos damos cuenta que si quisiéramos tener algún mecanismo de pago más moderno, no lo podés tener porque los sindicalistas estaban defendiendo sus propios intereses y no que vos pudieras avanzar hacia el futuro. No, Miguel. A ver, Gustavo. No, Miguel, existe toda la posibilidad de pago electrónico. Lo que pasa es que la Argentina, y es una costumbre muy arraigada que no la podés cambiar de un día para otro, el 70% de la gente usa la plata para absolutamente todas las transacciones, hay que cambiarlo. Y para pagar también las cuentas con el Estado. De hecho, las guarda en físico. Entonces, vos no le vas, por una cuarentena no le vas a cambiar al argentino la costumbre de un día para el otro. Tenés que hacerlo progresivamente. Existen los canales de pago electrónicos. Los tenés que fomentar, pero de un día para el otro es difícil. No, pero Gustavo, vos tenés razón, pero también tenés que entender que hay muchísimos interesados y que no se avance jamás en esa dirección. Bien. El sindicalismo bancario está decididamente interesado en que nunca el argentino avance hacia lo que puedan ser los métodos electrónicos. Pero Miguel, más allá de este debate, volviendo... Nunca vamos a tener pagar electrónicamente porque quieren que esté la persona física en el también reconozcamos que también hay gente que no le interesa, que no se lleva bien con el sistema. Ahora, quiero decir esto, es verdad, chicos, perdón, es verdad que alguien del sindicato bancario preguntó, hizo trascender la idea de que a los empleados bancarios había que pagarles un bono. Hoy lo consulté. ¿Y? Lo hablé con el señor Palazzo. ¿Y qué te dijo? Quisieron hacer creer que la obligación para que nosotros abramos el lunes es que se pague un bono. No es. No es así. Aclarado. Perdón, el lunes pedimos un bono. Sí, pedimos un bono. Claro. Bueno, si no lo dan, no es que no. Perdón, nosotros no. Hablando del lunes feriado. No, los bancarios. No, el lunes feriado. Expliquémoslo. Bancarios. La mayoría que han trabajado y que trabajan en cuarentena, así como se premió a algunos sectores, pretenden un bono. Pero no es que la condición es si no hay bono, no abrimos. Está bien, aclarado el punto. Está bien. Quieren que los demás bancos también así disuelven un poco. Ese es otro tema que ahora después quiero hablar con Miguel, que es el tema bancario. Miguel, el tema bancos. Acá estamos
es bueno el punto de Ernestina. A partir del lunes hay una confusión acerca de que se cree que vamos a ir al banco y va a ser como siempre. Tengo entendido que yo voy a ventanilla a cambiar un cheque, no me van a atender, ¿no? No, hoy lo consulté con la gente. Mirá, tenés cosas limitadas. Yo honestamente no conozco todos los detalles. Entiendo por lo pronto que no podés retirar dólares. No sé si podés retirar pesos. No tengo. Honestamente no estoy. no se Lo puede. explico brevemente. Sí. Brevemente. A partir del lunes los bancos abren, no va a haber empleados en las cajas porque no vamos a poder ir a las cajas a hacer ningún tipo de trámite. Todo se va a manejar. Hay una placa. Espera, Paulo, lee que esta placa la mandaste vos. Exacto, todo es por Contá cómo chicos. es. Vamos a entrar, porque esto no es por 2 días, esto va a ser por largo tiempo hasta que aparezca una vacuna y no corramos riesgos. Entonces, yo necesito ir al banco a renovar un plazo fijo, a sacar una tarjeta, a mi caja de seguridad porque tengo algo importante que retirar o un dólar que guardo ahí para cambiarlo, porque hay mucha gente que tiene, no seamos hipócritas, a buscar una escritura, lo que sea, puedo ir con un turno. Los empleados que trabajan, los oficiales que trabajan con los clientes, Eso, son los a que la van a mitad. estar físicamente Pero con suponete una que yo mampara tengo el turno. en el escritorio. Yo conseguí turno. Vos vas, Pero es para cambiar un cheque, no. no, No. vos No. No te resolvés podés todo retirar plata. vía Hacemos los números que te electrónicamente. dan por cajero, digamos. Vos No podés resolvés, retirar dinero y esto vos me sobra resolvés dinero hoy. todo por vía electrónica o por los buzones que tenés en el banco.